Bueno, pues nosotros somos Verónica Aquiles y David Beltrán, venimos de la provincia de Alicante y bueno, David es un coleccionista, empresario y coleccionista que lleva más de 30 años vinculado a su tierra, a coleccionar pues a todo aquellas huellas que ha dejado la provincia de Alicante en los últimos 160 años. Industria, comercio y bueno, yo como antropóloga e historiadora. ¿Se escucha bien? Sí, si no han dicho nada es que se escucha bien. Bueno, pues lo que estamos haciendo bajo el paraguas de la marca Museo Comercial es difundir todos esos sectores comerciales e industriales que a lo largo de esos últimos 160 años en nuestra provincia pues hemos sido pioneros económicamente en muchos sectores, como el que vamos a hablar hoy. Entre las actividades que llevamos desarrollando en los últimos años, vinculados concretamente con el azafrán, pues David en el año 2009 realizó una exposición que era la segunda exposición que se hacía sobre azafrán, porque la primera la hizo en 1984. ¿Y quién la hizo? La hizo un señor coleccionista de Novelda. En Novelda lo que podemos demostrar del azafrán es ese eslabón que se está contando aquí, que sucede, que viaja de La Mancha a Alicante o a Levante, a Valencia y Alicante, y lo que se enseñó fue la primera muestra de envases litográficos, como os hemos traído, donde viajaba ese azafrán que se cultivaba en La Mancha principalmente. Bueno, pues luego él retoma en el año 2009 y realiza una exposición encaminada a eso, a todos esos envases litográficos que se han conservado en todo ese comercio, como veremos. Luego en el 2016 pues tuvimos la oportunidad de trabajar con una comunicación sobre la ruta de las especies, la ruta de la seda, y que es precisamente el recorrido a la inversa de lo que estaba ocurriendo de la India, de toda la seda, desde la India hasta Valencia. Pero bueno, en lo que es en la ciudad de Novelda y a nivel provincial, también estamos trabajando con la Cámara de Comercio y con la Diputación de Alicante precisamente en la localización de todas aquellas empresas centenarias que tienen un arraigo, pues eso, muy antiguo, una pervivencia y que han demostrado ser muy valiosos, muy valedores en sus productos y sectores. Nosotros hemos hecho ese inventario, esa localización de esas empresas y precisamente en la primera gala pues fue valorada y premiada una de las empresas azafraneras como es Perdue Canton Saffron Spain. Aquí presentes también. Sí. Pero en lo que es la ciudad, concretamente de Novelda, que se encuentra la comarca del Medio Vinalopó, es el río Vinalopó, pues en el centro justamente, podríamos decir que es una zona de un río de industrias donde han proliferado numerosos sectores como el calzado, el caso del azafrán, mármoles, la uva embolsada, etcétera, etcétera. Y en la ciudad de Alicante, en la ciudad de Novelda, se ha promovido en los últimos 15 años, se ha empezado a promover el turismo industrial, principalmente en la trilogía encaminada a todo ese sector económico que fue relevante en Novelda y que está vinculado con el sector de la piedra y mármoles, con el sector de azafrán y las especias y con el sector de la uva embolsada, vinos y uva embolsada. Y bueno, esas son las rutas que además se ha promocionado no solamente desde ayuntamientos, sino también empresas privadas, asociaciones como Aprecoin, como la de uva embolsada, etcétera, que ha hecho enriquecer y dar a conocer pues una serie de sectores económicos que pues para los empresarios está muy bien, pero sobre todo para la ciudadanía en general y para promocionar ese patrimonio cultural e industrial. Enlazándolo con las magníficas ponencias de nuestros compañeros, sobre todo con la de Miguel, para recuperar ese patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, del que él hablaba. Bueno, pues realmente en Novelda, que luego lo va a explicar muy bien David, yo creo que tenemos un caso muy, muy claro, igual como ocurre con la piedra seca, que está declarado patrimonio cultural inmaterial, como otros casos, en este caso el tema del comercio envasado y comercio del azafrán y de otras especies.
Entre las actividades que decía que estamos desarrollando en los últimos años, pues está siempre vinculado con el tema del azafrán, como tenemos aquí una presentación de productos Made in Novelda sobre el azafrán, envasado y comercialización, donde, como podéis ver, pues bueno, tenemos aquí personalidades desde el alcalde, empresarios y presidente de la asociación de Aprecoin, que han colaborado de forma muy activa. Y eso es muy importante. Al final, ese hermanamiento ha permitido que se pongan en valor nuestros productos. Eso es principal para que una economía no solo sea vender un producto, sino darla a conocer y ponerla en valor. Y aquí tenemos una actividad muy sencilla con la Feria de Novelda Modernista, que es precisamente el envasado en pequeñas dosis, que serían las carteritas, sí, o en los sobrecillos donde se pone una monodosis para que cada ama de casa lo pueda utilizar. Es una representación, una teatralización para la gente que venía de fuera pudiera conocer. Este es nuestro pequeño espacio, un local, es un garaje realmente reconvertido en un espacio donde guardamos toda la colección de David, una pequeña muestra, ¿vale? Y como podéis ver en la imagen, ya se deja ver colección de cajas litográficas. Estas corresponden a la exportación nacional y esta a la importación internacional. Y vamos a ver el caso, precisamente, cómo se conecta desde el cultivo, todo lo que han explicado nuestros colegas, hasta la comercialización y esa exportación salida del azafrán por los puertos levantinos. Decir que previo a la preindustrialización, a la llegada del tren, en 1858 a nuestras tierras, en la provincia alicantina, bueno, hay un importante comercio y economía basada en los productos del país. Principalmente era la barrilla alicantina, la barrilla de Alicante con su DEO, por así decirlo, con su denominación. También los vinos de Alicante, que ya están reflejados desde el siglo XV, están reflejados en las crónicas, en viajes y demás documentos muy interesantes de esa comercialización de nuestros vinos a lo largo de todo el mundo. Inclusive el azafrán, curiosamente, ya en escritos, viajes por España y Portugal de Jerónimo Múñez, bueno, él ya nos expresa que se está cultivando, curiosamente, azafrán en nuestras tierras. Pero estamos en los años 1494-96. Y luego, como ha comentado, ocurre algo climatológicamente hablando que en nuestras tierras dejará de cultivarse, ¿vale? Bueno, el puerto de Alicante será un lugar importantísimo de esa exportación de salida de frutos. Tenemos el puerto de Valencia, superior al de Alicante, y en menor medida también el puerto de Castellón, del Grau Castellón. La llegada de la MZA, de la línea ferroviaria Madrid a Zaragoza y Alicante, supuso un crecimiento económico importantísimo que lo hemos podido testar en todos esos productos, en todos los legajos e investigaciones y demás que hay huellas en el pasado que demuestran efectivamente que supuso un crecimiento muy importante y una industrialización. Esto ocurre en 1858, por ceñirnos un poco a las fechas que han nombrado antes, que es el momento donde al final mediados del 19 pues llega esa industrialización, y es la línea que conecta perfectamente las tierras productoras de azafrán con los puertos, en este caso con el puerto de Alicante, ¿vale? Y eso lo que hace es ya iremos poniéndole nombre y apellidos también a todas esas iniciativas de simbiosis donde viaja ese azafrán de la Mancha a Levante. Y precisamente aquellas poblaciones que tienen la suerte de tener su estación, también van a generarse alrededor de esas estaciones unos clústeres, ¿de acuerdo? Entonces, en la ciudad de Novelda, que la estación de ferrocarril está a 2 kilómetros escasos del núcleo poblacional, bueno, pues se va a crear una industria de la piedra natural
concretamente de Batet y otras de canteras cercanas. Y también, por supuesto, va a surgir muchísimo la comercialización y elaboración de vinos del Vinalopó. Y el tercero, la comercialización de azafranes, que todavía hoy, curiosamente en Alicante, hay un desconocimiento brutal. Se piensa que la gente, muchos alicantinos piensan que se cultiva azafrán en Alicante. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque como nosotros desde Novelda somos los exportadores mayoritarios, esa confusión se ha ido arrastrando, y precisamente eso es lo que también hay que ir trabajando, en enseñar, en dar a conocer exactamente la historia. Bueno, en ese momento del surgimiento de la llegada del ferrocarril, de poblaciones eminentemente rurales, se va a industrializar poco a poco. Se van a generar esas industrias alrededor. Casos como el incipiente turismo, que también vemos que surge en nuestra provincia, pues venida de los primeros turistas de la corte de La Mancha, que llegan a nuestras tierras al mar, precisamente. Y ahora damos un salto hacia 1920, pues para que veáis la densidad de productores en 1920 aproximadamente, como en Albacete, registrado de azafrán en quintales métricos, como Albacete tenía la superioridad, le seguía Ciudad Real, después Teruel, Cuenca, Toledo, Valencia, Guadalajara y Murcia. Si bien los estudios de Piqueras, en el año 1985, registra una interesante tabla de estudio de la exportación valenciana del azafrán durante el siglo XIX, entre los años 1864 y 1887, donde precisamente Valencia siempre fue el epicentro exportador de los azafranes. Y le continuará Alicante. ¿Hacia dónde se exportaba el azafrán? Mayoritariamente a Marsella desde Valencia. Y decir que en Alicante, el puerto de Alicante recogía también ese cultivo más minoritario que existía en la provincia de Murcia, pues hacían la salida de este fruto a través del puerto de Alicante. Otra gráfica que recoge es el puerto de Castellón. Para nosotros es un gran desconocimiento, pero que si veis en la gráfica hay una subida, un incremento de esa exportación del azafrán a partir de 1861 y decrece en los albores, en las últimas finales del siglo XIX. Y ahora nos vamos a centrar, pasamos ahora al puerto de Valencia. ¿Qué está ocurriendo en Valencia en la segunda mitad del XIX? Si el tren llega a nuestras tierras, a la provincia, antes que la propia Valencia, en el caso de Valencia se va a dar un caso único, porque se genera y se va a crear la primera lonja y única lonja del azafrán. ¿La conocían ustedes? Lonja de azafrán. Bueno, algo que se ha perdido, pero que tuvo su gran relevancia y que el declive de la misma hará fuerte precisamente a los noveldenses. Damaso Alcaraz. Bueno, Damaso Alcaraz es una persona valenciano que nace en los albores de 1817 y hacia 1840 está trabajando en el epicentro de la ciudad valenciana, en el mercado de Abasto. Aquí tenemos una imagen de la lonja de la seda. Ese es el personaje. En el Museo de Bellas Artes de San Pío, en Valencia, tienen depositada este retrato y hasta hace muy poquito no sabían quién era este personaje. Es uno de los conservadores, que cuando analiza el cuadro ve de que detrás, porque eso es un recorte, el cuadro es ese tamaño. No he conseguido todavía la imagen de mayor calidad, pero bueno, aquí se ve muy bien la figura de Damaso Alcaraz y aquí detrás le acompaña inclusive la flor del azafrán, como nosotros la llevamos ahora mismo.
Bueno, pues el conservador se pone a investigar y enseguida da con él la clave, porque es que además conservan cuatro cuadros maravillosos que están pintados por José Bru, otros pintores valencianos, y que recoge ese costumbrismo desde el cultivo hasta el tueste. 4 formatos muy similares, pero todo la evolución desde el cultivo hasta el tueste, y uno que lo hablaremos después. Precisamente da paso, mirad, aquí está la Plaza del Mercado en Valencia, tenemos aquí la Lonja de la Seda, y hacia 1840 tenemos registrado que Dámaso se va, bueno, después de haber trabajado en diferentes tiendas de comestibles, decide emprender por decisión propia y montar su propia tienda de comestibles. ¿Dónde la monta? Pues en el epicentro, muy cerquita, en la calle de la Carda, que se llama. Bueno, allí construye su primera tienda y le va bien. Le va bien porque sabemos que por un robo que sufre le sufragan 25.000 pesetas en aquella época. Mira si le funcionaba bien. Bueno, pues él observa que justo enfrente tiene la pensión, tiene una de las posadas, la pensión, se me ha ido el nombre ahora, lo tengo por ahí, ahora luego lo diré. Bueno, tiene una de las pensiones donde realmente, ¿quiénes se van a hospedar? Pues se hospedan los grandes comerciantes extranjeros que vienen aquí a comprar el género nacional, ¿vale? Directamente. Y además también se frecuenta en esta pensión otros lugareños nacionales, que son los que van a ir trayendo el azafrán para venderlo. ¿En dónde? Pues en el mercado. Entre todas esas tiendecitas, ellos van directamente, los labradores van directamente a vender su azafrán en una especie de lo traen en fardos, lo traen en paquetes, según la producción de cada uno de ellos. Con papel de estranza. Lo que observa este señor es que él está en un punto neurálgico donde se cruza físicamente los productores de la zona de Teruel, La Mancha, que bajan a la ciudad de Valencia, Cuenca, y se cruza físicamente con aquellos compradores que vienen a Valencia a comprar géneros. Y entonces él, de una forma muy avispada, dice, bueno, voy a generar un lugar que le llamo la Lonja del Azafrán, sí, y que ahora nos contará cómo sigue. Bueno, pues precisamente con esa observación, esa etnografía que él hace de todos los otoños que él va observando, al final dice, bueno, aquí lo que podemos generar es un centro de compraventa de azafrán, centralizarlo en un único espacio. Se enciende la idea, ¿no? Y lo pone en marcha. ¿Dónde? Pues compra precisamente una de las viviendas en la calle muy cercana, la calle, ¿veis? La continuación, donde estaba situado, y se desplaza a la calle de las Botellas, que es justamente aquí, más centro inclusive. En una casa, en la planta baja, es donde va a centralizar ese lugar de compraventa. Esos son los cuadros, que no he colocado la foto porque la imagen, porque las tengo en blanco y negro y me niego a poner una imagen en blanco y negro, me da mucha pena. Cuando en las siguientes sesiones a ver si podemos conseguirlas a color. Estos son los cuadros de José Bru, que comentaba que le encargará, cuando él empieza a poner en marcha su empresa de la lonja del azafrán, le encarga estas temáticas. Y este es el cuadro, el quinto cuadro, maravilloso, que sí, por supuesto lo he puesto, porque mirar el detalle, esto es el costumbrismo, el realismo puro en esta época, en la segunda mitad del siglo XIX, donde podemos ver y reconocer aquí a Dámaso Alcaraz, que tienen en las manos, ¿veis? Ese papel de estranza que está sujetando las montañitas de azafrán. Y mirar aquí, ¿qué tenemos aquí? Los productores, los cosecheros, que bajan a la ciudad de Valencia, los labradores directamente. Aquí de repente se juntan los propios labradores, los intermediarios, arrieros y otros negociantes.
Y si le vamos dando detalle, tenemos aquí detrás justamente, aquí tenemos a Dámaso y aquí tenemos a su hijo, Luis, con 11 años, que va con sus libros, está estudiando, con su bombín, con su sombrero de bombín. Aquí el detalle, otra vez, de las cantidades de azafrán que están fuera en el exterior, viendo a la luz del día si me están vendiendo gato por liebre. Así de claro. ¿Por qué? Porque en estas fechas, estamos ya en los albores de la década de los 80, ya se estaba adulterando el azafrán. La picaresca española que siempre nos persigue. Y con más detalle, no sé si lo veis, yo desde aquí ya no lo veo bien, no sé si desde lejos se aproxima bien, el interior de la casa, donde nos ofrece esa visión de la lonja, con todas las romanas colgando, las grandes cajas almacenadas con las iniciales, que claro, está relacionado con los comerciantes, y pues todo ese movimiento de venta y compra del azafrán puro en esta ciudad. Además de esos 5 cuadros que encarga José Bru, también le encarga estos 2 carteles litográficos, que es pues un poco pues, para él sacar barriga, decir, mirad, es que esto lo estamos generando nosotros en mi lonja. Y son pues la cotización de precios en dos etapas, entre 1874 y 1880, y la del 80 al 85. ¿Y qué tenemos aquí? La representación, otra vez, de los labradores en el proceso del cultivo de la recogida del azafrán. Y bueno, y luego toda lo que sería la gráfica de los precios. En 1886, en los estudios de Atienza y Sirven ya constatan que el depósito general, el depósito central de toda España está en la lonja de España. En la lonja de Valencia. Y tenemos registrado hasta 1889, sabemos seguro que estuvo en funcionamiento. ¿Por qué? Porque participa en la Exposición Universal de París de 1889 y gana medalla de oro presentando sus azafranes puros. Esa es una fecha que por lo menos tenemos hasta donde hemos podido investigar, porque esto está ahora en proceso de investigación, lo que hemos encontrado hasta el momento. Y si te parece bien, ¿sigues tú? Venga. Muy bien, gracias. A ver, no te vayas muy lejos. No me voy. Mira, bueno, esta es la obra que ha nombrado antes, se ha nombrado antes tantas veces, El progreso agrícola, donde es verdad que hay poquita bibliografía antigua del azafrán y encontramos muchos artículos dispersos, y es un poco lo que hemos ido sumando los investigadores, pues con referencias a La Mancha, con referencias a Valencia, con referencias a Teruel, y ahí aparece ya alguna evidencia clara de que en Novelda se comercializaba con el azafrán, y lo que ha dicho antes de Japón y China que han nombrado. De nuevo pongo el mapa porque nos ayuda a centrarnos en que también aquí lo que se demuestra claramente es que la zona de La Mancha tiene el liderazgo absoluto, porque si sumamos Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, pues prácticamente son todo el gran peso productivo del azafrán. Esto es pues una década antes de la Guerra Civil en España. Vamos a contar ahora con nombre y apellidos el caso y los casos, porque al final todas las historias tienen un pionero, tienen pues tienen esos emprendedores con nombre y apellidos que hicieron algo diferente a los demás. Aquí tenemos a don José Verdú Cantó, oriundo de Novelda y fundador de la empresa Verdú Cantó Azafranes, que creo que es una imagen que demuestra y que habla por sí sola. Esos cajones que lleva pues van repletos de azafrán, lleva colgada su escopeta como defensa de que está llevando o el dinero para ir a comprar o vuelve con el azafrán y es un producto de un alto valor, y hace un viaje, en este caso, pues a lomos de su caballo a final del siglo XIX, porque es uno de los primeros en Novelda de esas empresas centenarias que hemos dicho, que hay que decir que hay 10 empresas centenarias en Novelda actualmente que conservan aún el negocio del azafrán y que lo han aumentado con otras especias y con la exportación,
y con el trabajo de muchísimas otras especies, pero que en definitiva todas se llaman azafranes, no sé cómo o no sé quién, porque todas llevan el nombre del azafrán como la especie más apreciada o por la que se distingue. Antes de aquello, además de la llegada del tren que conectaba perfectamente las tierras de la Mancha con Levante, en este caso con Alicante, la gracia de que Alicante también gozaba de puerto de salida y que ya teníamos una gran tradición comercial con los vinos y con otros productos del país, sucede otro hito importante, y es la apertura del Canal de Suez. El Canal de Suez se abre en la década de 1860, creo que es 1862 o 64. Bueno. ¿Vale? En definitiva, la apertura del canal en la década de 1860, la llegada del tren que cruza las tierras de la Mancha y que conecta con un puerto como el de Alicante, 1858. Estamos hablando de que en una década suceden dos hitos bueno, pues muy importantes para la zona y casi para el mundo, ¿no? Con la aportación del Canal de Suez. Esa apertura del Canal de Suez lo que hace es que recorta indudablemente lo que en su día la ruta de las especies que venían de China y de Oriente a Occidente, pues lo que hace es abrir el comercio, y una de las especies más apreciadas pues era el azafrán. El azafrán, tenemos testados en Novelda viajes a la India, por ejemplo, desde 1883. Y diferentes viajeros. Hemos nombrado antes a José Verdú Cantó, pues tenemos el testigo de Isidro Pérez Vira. Una pregunta, porque yo creo que todavía no la hemos, nadie la ha formulado. ¿Cuál es la razón por la cual deja en desuso la lonja y se traslada el centro exportador, pasa de Valencia a Novelda? Es que esperábamos que le hicierais. A ver. Estamos en ello, estamos buscando pistas aún, pero hay una clara pista, y es que al final en Valencia solo lo concentraba una familia y una persona, que era Damaso Alcaraz, que es el que al final se instaura como lonja de azafrán. Este señor, pues por vida natural, sabemos que su última actividad es que le dan una medalla en 1889, pero bueno, si nació en 1818, 1820, pues moriría como mucho a final del siglo XIX. Entonces, a la muerte de este señor, prácticamente ya no hay más noticias de que en Valencia haya un gran movimiento de azafranes. Y en Novelda sí que es verdad que había ya ese, bueno, yo creo que ese es un poco lo que nos distingue, ese espíritu fenicio que nos ha hecho, bueno, que ya comerciaban con vinos, con otros productos del país. Y lo que van haciendo un poco es rasgando ese mercado a Valencia, y contaminado positivamente porque tienen una zona productora que es La Mancha, que es Albacete, a tiro de piedra, a lomos de caballo o subiendo al tren, tienen la oportunidad de comprar azafrán. Y además lo que hacen son grandes alianzas. Aquí lo que utilizan son los corredores. Los corredores, como conocéis en la figura aquí, son las personas de cada pueblo que intermediaban con las familias y que a órdenes de un comprador le decían, oye, que necesito 50 libras o cómo está cotizándose en un pueblo o en otro. Y al final eran las personas que hacían de nexo con quien lo necesitaba comprar. En este caso, Novelda lo que hace, yo creo que además de lo que hemos dicho, que se une el puerto, que se une la vía del tren, ese espíritu fenicio, pues bueno, que indudablemente no es único de la zona nuestra, al revés, creo que está en todo el Mediterráneo, se une que hacen algo diferente. Y aquí lo estamos viendo. Primero, se acoplan perfectamente con los mercados de venta, es decir, utilizan y tienen grandes alianzas con la India, poniéndole marca a las cajas, poniéndole marca a sus productos, es decir, todas esas cajas son diferentes, todas las cajas llevan una marca que pertenece a ese importador hindú, en este caso, y todas tienen una alianza con alguien de Novelda. Aquí os he traído también el cuadro, donde creo que es algo muy significativo. Al final estamos viendo al señor Cantó y Verdú y la gran alianza que tiene la India, y así la publicitan. Señor Cantó, señor José Verdú Cantó, que era sobrino y tío, y su depositario, su gran cliente, Cutalada, ahí está. Al final, esto es 1890, posiblemente estos dos señores pues no pasarían de hablar castellano y valenciano, pero tienen la gran sabiduría de generar esas alianzas, y así lo demuestran. Y nunca olvidan el origen. Aquí lo están poniendo. La recogida del azafrán, utilizan siempre las imágenes que muchas veces aparecen como verdaderos iconos, ¿no? de ese exotismo también del cultivo del azafrán, y lo unen con la comercialización. Y lo ponen directamente.
Novelda, Alicante, España y Bombay, la India. Es decir, dan ese salto. Entonces, eso es verdad que no conocemos muchos casos en Valencia que lo hayan hecho, ni conocemos muchas marcas valencianas que lo hicieron. En Novelda, un pueblo de 8.000 habitantes, 10.000 en esa época, pues es una contaminación positiva. Y esa contaminación lo hace que es lo que hace alguien y le funciona, todo el mundo lo hace. ¿Qué ocurre? Pues hay muchos viajeros que van repitiendo. El primero que tenemos datado es 1883. Estamos hablando que ya es casi el final de la época gloriosa de Valencia, ¿vale? Y entonces empiezan a repetirse viajes, también con el infortunio, por ejemplo, de Daniel Sala Penalba, que en 1890 muere con una fiebre tifoidea en Bombay, y ahí se queda. Y ese es el final del viaje. Yo he tenido la suerte de viajar a Bombay y estar en el propio cementerio donde estuvo enterrado este señor, y localizar los libros donde lo ponía claramente. Daniel Sala Penalba, Merchant, fiebre tifoidea. Era también otro de los riesgos de los viajes. Comenta también de las cajas. Sí. Se ven ahí, los cajones debajo de madera son los que viajaba el azafrán también de La Mancha a la zona de Levante en el tren, y luego todas las cajas litográficas, que nos hemos traído aquí una muestra, en definitiva todas llevan una marca y una identificación, ¿vale? Más casos de viajeros, que ahora veréis las fotos, pues la familia Alberola, la familia Pérez Tejedor, los hermanos Sellés López, que van a Japón, porque parece ya ser que en Novelda hay mucho noveldero, y dicen, no, nosotros vamos más allá. Es decir, ya en Novelda, en Bombay hay mucha gente de Novelda vendiendo azafrán, nos vamos a ir más lejos, ¿vale? Ahí tenéis varias fotos de estas familias. Ahí tenéis a la familia Alberola con esas... ¿no? Ahí tenéis Manuel Alberola con su socio, Casinat, que también se repite aquí algo mayor. Y luego tenéis una foto donde están en Japón. Y bueno, también veis que las imágenes que utilizan para vender el azafrán, pues bueno, el barco, los trenes, la novedad de los automóviles, ¿vale? Este es el panorama que se encuentran en los diarios que hemos localizado de novelderos que viajan a Bombay y a Japón. Aquí hay un ejemplo de uno. Tenemos localizado 3 diarios. Uno de ellos se ha reproducido con una letra exquisita, es decir, la gente que había tenido pues, sus estudios y había tenido su cultura. Y en estos viajes, en estos diarios propios, que en definitiva los hacían para relatar un propio viaje, nombran el canal de Suez, nombran la ciudad comercial de Port Said, nombran las vicisitudes del viaje, nombran los días, y luego nombran, en algún caso, lo que se encuentran allí, en plaza, es decir, van todos a Bombay y se encuentran que allí hay competidores de su propio pueblo, donde dice, he encontrado azafrán de Verdú, he encontrado azafrán de Belda, he encontrado azafrán de Alberola. Aquí hay un libro, que lo iba a comentar luego, de 1916, que lo hace el Ministerio de Estado, es una información comercial, con sentido comercial, y dice bien claro que el mayor productor del mundo de azafrán es España. Y le sigue Francia, la zona de Pithiviers, pero muy tímidamente. Hoy la denominación te podrá dar más datos, yo soy más de historia que de actualidad, ¿vale? Pero bueno, me imagino que en las siguientes charlas creo que sí que van a nombrar. Y en este sí que es claramente vocación comercial, de que el Ministerio sabe. ¿Esto por qué lo hace el Ministerio de Comercio? Porque sabe que es una fuente de ingresos por las divisas que aporta el azafrán. Entonces aquí nombran todos los países, qué tasas hay, con qué compañías puedes viajar, de quién han encontrado azafrán. Aquí sale Novelda y La Mancha en muchos sitios. Hemos encontrado azafrán de La Mancha en Japón, hemos encontrado azafrán en manos de novelderos en Bombay, diferentes. Esto es una guía para iniciarse y para continuar con ese comercio internacional del azafrán. Muy interesante, es otro salto más que sumamos a la investigación que hay en camino. Bueno, esto es un poco, tenemos postales claro, que al final todos estos viajeros mandaban esas postales con lo que conocemos de la India, como igualmente le llamaba la atención a ellos, quizás más que a nosotros, ¿no? Estaban menos acostumbrados a conocer cualquier fotografía del lugar, ¿vale? El famoso hotel en Bombay, las calles donde además en Bombay se conoce que también estaban concentrados toda la oferta de azafrán que llegaba de España, porque casi todos estaban en una misma zona, se movían como gremios, estaban un poquito organizados y en la misma zona vivían todos los hindús que trabajaban el producto de España. Esos son ciertas caras de postales que hemos recuperado de ese tráfico, de ese envío a Novelda, y ahora veréis alguna imagen. Bueno, aquí he reproducido algunas imágenes porque luego lo que utilizan como iconografía muchas veces son los dioses o los animales sagrados de la India, que los plasman en sus marcas. Ahí los veréis. En este caso he traído una
el Taj Mahal como icono. Pero luego es verdad que de España también utilizan muchas veces la figura de la mujer como algo, la figura femenina en la policía, y también las escenas de la recogida del azafrán. Es algo muy exótico para alguien de la India o para alguien que no conoce esa producción. Y luego estos dos cuadros que están pintados por un pintor de Jean, de Adelardo, ¿cómo se llama? Rebollo, que tiene obra en el Museo de Jean. Estuvo becado en Roma y lo que hace son dos grandes cuadros de la recogida y de la monda del azafrán, que luego se convierten en una marca comercial. Bueno, y comenta también que tienes ese cuadro. Sí, ese cuadro uno de los dos cuadros está en el museo, es de grandes dimensiones y es un cuadro que, bueno, conoce todo el mundo la figura porque al final ha viajado miles de veces. Uno de los grandes éxitos de por qué se traslada a Novelda ese mercado que pierde Valencia es porque Valencia vendía a granel. Este señor Tomás Alcaraz compraba a productores, almacenaba y vendía a granel, sin marca. No se conoce ni una sola caja de este señor de Alcaraz. Sin embargo, la gente de Novelda lo que hizo es generar marca, pero luego la marca se multiplicaba por miles. Y os explico cómo y por qué. Un poco la foto que ha enseñado antes Verónica. Tú en una caja tienes un impacto, ¿vale? Aquí también hubo cajas en la zona de La Mancha, ¿no? La veréis, Ciudad Real, Motilla, etcétera. Pero luego lo que hicieron es, en cada caja lo que había eran 1000 dosis que iban en 1000 papelitos, ¿vale? 1000 carteritas, donde en cada carterita reproducían esa marca. Entonces, ¿cuántos impactos tiene esa caja? Tiene 1000 impactos, ¿vale? Ya no tiene un impacto, tiene 1000 impactos, ¿vale? Entonces, es una forma de profundizar en cada hogar. Y luego fidelizar al cliente. Y fidelizarlo, fidelizan con otros temas que ahora lo sacaremos al final de la conversación. Este es el señor Alberola, que viajó multitud de veces a la India, desde 1900 hasta 1930, que murió. Y bueno, pues al final en su mapa, en su despacho de Novelda, vimos un mapa mundi. Al final ellos tenían, lo tenían como algo normal, ¿no? Ahí tenéis el mapa mundi, o el mapa, la gran parte de su comercio, que por lo menos España y hasta la India, como algo habitual. Eso es una foto, reflejo de ese continuo, de esa zona de embalaje de las cajas, donde en esas cajas grandes viajaban esas otras cajas, donde iban esas marcas, y que eso se elaboraba en Novelda por manos de mujer, como ahora veréis. Ahora ahí tenéis una gran foto donde se puede ver la gran cantidad de azafrán que movían en la zona. Todo ese azafrán se elaboraba por manos manchegas, se elaboraba en esta zona, pero que comercialmente acababan cuando, como nos han explicado, lo vendían como dote. Tengo esto guardado para la dote de mi hija, lo produzco y ahora tengo como un extra. Vivo de este trabajo, pero tengo algo diferente con el azafrán, que me da trabajo X días al año y que puedo aportar como una extra. Perdón, y esto que tenemos aquí, que es una reproducción, pero que tenemos también alguna original, es la propia comercialización, pero sobre todo la publicidad que realizan entre ellos. Es un catálogo expositivo, concretamente estaba escrito en alemán, para el comercio alemán, donde pues va publicitando. ¿Esos son Alberola? Son diferentes fotografías, sí. De Alberola. A ver, en 1910, generar un catálogo de tu empresa con fotografías a este nivel, claro, de lo que es todo el tema del cultivo y la comercialización de azafrán, creo que le da mucho caché a que eran empresas con una gran arraigo en ese negocio. Ahí tenéis una muestra donde precisamente nos vamos a principios del siglo XX, donde se cruza el modernismo en los diseños, las figuras femeninas modernistas, que perfectamente se ven, y les añaden pues la rosa de azafrán y les añaden sus marcas. Y en definitiva, las primeras marcas respondían a los nombres y apellidos de los propietarios, pero luego empiezan a meter más simbología, ¿vale? Ya meten algunas marcas más concretamente, pero lo importante es que ya no vendían a granel y sin marca, vendían con un producto identificado. Entonces yo creo que eso es la gran diferencia que hizo que La Mancha, las zonas productoras, al final vendían a Levante. Valencia tuvo un gran negocio, pero no implicó generar marcas y competencia entre marcas, cosa que en un pueblo tan pequeño como Novelda, 8000, quizás por ese carácter de ser pocos y todos juntos, hizo que se multiplicaran esos negocios, se multiplicaran esas marcas y que hoy nos lleva a que haya pues, 8 o 10 empresas centenarias y un negocio basado en este producto. Ahí tienes otra compañía, igualmente vemos
el despacho, donde, bueno, ahí sí que hay un mapa mundi, pues bueno, eso es 1909, y estas señoras ya eran exportadoras de azafrán. O sea, el azafrán, las casas de Novelda eran exportadoras, porque sabían que el mercado nacional pues, poco tenían que decir, porque al final el consumo de España se vendía entre los mismos productores. Volvemos a al cuadro anterior, donde vemos perfectamente que José Verdú Cantó pues, es este señor aquí, ¿vale? Además es una imagen que utiliza la empresa y que creo que con mucho criterio, pues la historia también, la historia creo que convence, ¿no? Porque al final es demostrar que en muchos años has hecho algo y lo has hecho bien. ¿Vale? Ahí tenéis con el socio Cutalada, bueno, lo que hemos visto antes. ¿Vale? Y esto sería una foto de los que fueron a Japón. Estos son dos noveldenses, los hermanos López Sellés, que aquí están los dos oriundos de Novelda, que se asocian con un catalán, que es Santiago Gisbert, que vendía vinos, ahí no se ve bien, pero hay unos toneles de vino con la S y la G. Esto es Japón, esto es Kobe, el puerto de Kobe, el puerto más importante de Japón. Veis el tejado, que son todo como... Bueno, veis aquí este señor con el kimono. Y eso es el conjunto de la casa importadora de allí que tenían, donde trabajaban diferentes productos, entre ellos el azafrán. Y ese es este es el diario que ha enseñado Verónica, que se reprodujo hace un poquito de tiempo, donde empieza narrando su viaje en 1896 de Novelda, vía Barcelona, etcétera, a Manila y a Japón, ¿vale? Esto es una gran suerte poder encontrarlo, ¿no? Porque al final son las piezas del siglo XIX-XX que te ayudan a sumar ese puzzle, y que es verdad que todas sumadas, más los testimonios orales, más las investigaciones, más el contextualizarlo con otras investigaciones, pues te da la garantía de que estás contando una historia totalmente real y fidedigna. Ahí tenéis más fotos de los novelderos en Bombay. Este señor, Manuel Alberola, con su socio, pues lo tienes aquí en el primer viaje. Es el mismo señor, con unos 20 años de diferencia. Lo que crearon la otra gran diferencia, además de crear marca, crearon alianzas. Es decir, al final, si yo te hago tu marca, pues yo tengo que encargar miles de cajas en España con tu marca y me aseguro que tú me vas a comprar esa marca porque yo tengo tus envases hechos con tu marca. Si yo hago viajes, genero confianza. Ahí en los diarios se ve perfectamente van con un... O sea, aquí, por ejemplo, este señor, que sí que es hindú, este sí que sabía inglés y castellano. Y, por supuesto, hablar como los oriundos de allí. Entonces, estas figuras eran importantísimas, eran importadores de azafrán, que sí que se entendían con los de aquí. Y eran los que han sido relaciones que han durado pues más de un siglo. Ahí tenéis... Era normal encontrarte en Novelda a un japonés o algún indio. Eso era lo más normal. Y sobre todo la expectativa, ¿no?, de cuando volvían. Otro viaje de uno de los grandes viajeros, que ha habido más, lo que pasa es que este es el que más fotos hemos encontrado, también por una familiaridad que tenemos con él, y que ahí lo veis, pues en un viaje a Japón, que le acompaña otro de Novelda, y luego pues está en Japón. En definitiva, lo que hicieron la gente de Novelda es pues no coleccionar fronteras, como digo yo, o sea, pasaporte y kilométricos quemados, porque lo que querían era conocer allá donde podían ofrecer su trabajo. Y os preguntaréis, ¿cómo se comunicaban con su casa central en Novelda en esos viajes? ¿Y cómo lo podían hacer? No había móviles, no había WhatsApp, no había... Había telégrafo. Pero el telégrafo era caro si tú hacías frases largas y además otro problema. En Novelda había 8.000 habitantes, 10.000. En telégrafos trabajaban 5 personas, 4, 7, me da igual. No ibas a decirle al de telégrafos, oye, cotízame azafrán para este cliente y tal, porque al final eso le estabas dando toda la información a X personas que podían, igual que te lo llevaban el telégrafo a tu casa, se lo podías decir a cualquier otro, o tenían intereses con ese otro familiar que podía dedicarse a ese negocio. Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? Pues había una clave telegráfica entre importador y exportador, que está documentada en un documento que hay un doble juego, el que tiene él, tu cliente, y el que tengo yo. Y esa clave telegráfica lo que hace es resumir con un código de números, ¿vale?, frases hechas de cotízame tantas libras, puerto tal, o hay mala producción, ¿vale? Entonces, son frases hechas donde con una pequeña adición estás transmitiéndole a tu cliente o tu cliente a ti lo que necesita o lo que quiere. Y el intermediario, que es el de telégrafos, no se entera ni pipa, porque al final lo que está recibiendo, sí, está diciéndole,
Arturo Gómez Tejedor ha recibido un telegrama de Kasinán Narayan. Vale, pero si es que eso ya era habitual. Había 25 casas en Novelda que trabajaban con 25 casas de la India. Entonces eso ya era habitual, no era algo que extrañara. El azafrán ya viene tostado de la Mancha, donde se trabaja conforme mañana lo veréis, conforme se recoge, se tuesta, que es lo que le da vigencia en el tiempo. La caja metálica era muy necesaria y gracias a que eran envases de caja metálica han perdurado hasta hoy. Porque la caja metálica lo que hace es no contamina de temperaturas de fuera, no contamina de olores, le da o sea, lo preserva muy bien en los barcos. Tú pensar que un viaje de esto podía ser un mes, ¿vale? Estas cajas metálicas además iban metidas en otras cajas de madera como hemos visto ahí, ¿vale? Ahí podía ir en papelitos o a granel. Si veis hay dos modelos de caja, 1 libra, 2 libras, ¿vale? Y en todo momento ponía siempre producto de España. Es decir, al final, aunque veamos que la caja todo lo que lleva son información de la India, etcétera, al final está diciendo que es producto español, con una simbología de allí, y gracias a que el azafrán también era un producto que podía pagarse un envase de este tipo. Si tú vendes garbanzos, posiblemente no puedas meterlo en un metal, lo tienes que vender en un cartucho de cartón, pero viaja. Pero el azafrán permitía viajar en un envase que sí era más costoso, pero también era el idóneo, porque también es una locura vender un producto caro en un envase malo que al final no llega, ¿vale? Y gracias a esto se fue generando miles de impactos de marca, ¿vale? Por ejemplo, el azafrán puro de la Mancha, aquí lo tenéis, que también viajaba pues, a cualquier parte del mundo. Azafrán puro de la Mancha a Montevideo, las colonias españolas, el gusto hispano, pues al final todo el mundo lo que quería era azafrán de la Mancha. Aquí, coge un botecito. Aquí no viaja el azafrán en papelitos, viaja en cápsulas. Y las cápsulas es, por cultura del país, es la misma noción de que abrir un papelito y echarlo, ahí va una capsulita, ¿vale? Era otra idiosincrasia. De hecho, todas las cajas que hay de Argentina, ¿vale? Son todas por cápsulas, no llevan papelitos, llevan 100 cápsulas o 50 cápsulas, ¿vale? O sea, cada mercado tenía la habilidad la habilidad y la racionalidad de adecuarse a cada mercado. Tú no vas a ir contra el mercado. Si el mercado te pide cápsulas, tú haces cápsulas. Hoy en día sigue siendo así en muchos mercados, donde piden un formato, un envase o una tipología, pues se sigue haciendo, ¿vale? Bueno, el tema de adulteraciones ya se ha dicho muchas veces y en algún caso, y lo explico, ahí se pone con toda claridad porque en la India el azafrán no solo se utilizaba, al revés, no se utilizaba casi para el tema culinario, se utilizaba para el tema de ritos. Entonces, según la casta o según el poder económico, comprabas una calidad u otra. Entonces, en definitiva, en los ritos que hacían, que era para quemarlo, para colorearse, para utilizarlo de una forma ritual, no para ingerirlo, pues podías comprar diferentes calidades, como si puedes ahora pues comprarte unos zapatos que valen 25 euros o comprarte unos que valen 100. En definitiva, depende de lo que vayas a hacer y lo que quieras hacer, pues vas por un camino o puedes o por otro, ¿vale? Entonces, a veces también se ponía eso porque era para las clases más pobres o para las castas más pobres, ¿vale? Y eso es esto de aquí, es uno de los primeros envases de papel pequeñitos donde se dobla por 3 lados, se cierra y dentro va el azafrán. Ya, si os fijáis, pone Novelda, España, o sea, ya se saltan hasta Alicante. La bandera o los colores que representa son los de España, ojo, o sea, está dando muchos mensajes, ¿vale? Siempre hace referencia a la flor de azafrán, al garantí puro garantizado, y eso era la forma de ir impactando. Al final, este señor, a pesar de no tener una marca en concreto, bueno, pues lo que hacía era difundir su nombre y su apellido, Navarro Mira, ¿vale? Vale, este es el cuadro donde nosotros hicimos una investigación en Novelda y, os lo he traído también, representamos en todo el mundo, esto es solo de Novelda, ¿vale? Porque es un poco donde más hemos trabajado y de donde somos. Hay una representación de todo el mundo donde enseñamos, pues, con cara, nombre y apellidos a todos esos viajeros que venden productos por todo el mundo. Estamos hablando de textiles, en algún caso, estamos hablando de conservas, estamos hablando de azafranes en Cuba, en Hispanoamérica y sobre todo la zona de la India y Japón, que es lo que hemos y China, que son estos personajes que es lo que hemos presentado anteriormente. Y luego también norte de África, era una zona habitual que bajaran a vender como algo
como casi de andar por casa, porque era un viaje desde Alicante a Orán. Alicante a Orán ha tenido siempre línea directa de barco y en 3 días o en 2 días estaban en Argelia o en Marruecos. Bueno, eso es una lata que representa también esa marca y luego representa también el resto de marcas que trabajaban. Y ahí podéis ver que utilizan la simbología de animales, la simbología de dioses, ahí es el puerto de Bombay, y luego una simbología, pues eso, que refuerza ese exotismo del azafrán, en este caso con 2 cuadros pintados por el pintor Regín, que es una zona productora, es Albacete, y que también utilizó esa parte gráfica para intentar mostrar esa parte exótica del cultivo y del trabajo de azafrán. Ahí tenéis, por ejemplo, algún ejemplo de las cajas litografiadas donde utilizan su simbología en la India, que son pues los dioses, o a veces los animales. ¿Vale? Ahí están hablando del dios Fairy, Lady Fairy. Aquí sí que aparece, si os fijáis, ya estos son siempre iniciales que habla del importador hindú, y en este caso sí que aparece una persona de Novelda, en este caso llevan las 2 informaciones, ¿vale? Y esto va vía Hong Kong, además lo pone aquí que va vía Hong Kong. En definitiva, no solo se quedaron en la India, sino que fueron, como hemos dicho, Hong Kong, Japón, China y la India, ¿vale? Ahí tenemos claramente el modernismo que se cruza en ese momento. Al final, eso era la corriente representativa más bonita o más exitosa con la que podían hacer una caja suya. Entonces, aparecían, esas cajas son de 2 libras, son de este tamaño, ¿vale? Son de este tamaño, está por ahí, el tamaño largo, perdón, tamaño largo, ¿vale? Son las 2 libras y este sería la caja de libra, ¿vale? Os he traído también algunas cajas para que veáis que no solo se hizo en Novelda. En Novelda se hizo mucho, pero también en esta zona, por ejemplo, esto es la Motillana, esto es de Motilla de Palancar, estamos hablando de La Mancha, estamos hablando también de una marca muy bonita y muy interesante y con mucho ojo, de La Solana, Ciudad Real, que ya es marca registrada y lo nombra, y es la Flor de la Mancha. ¿Vale? Aquí está poniendo todo. Soy azafranero, tengo marca y soy la Flor de la Mancha, ¿vale? Y tengo una marca registrada. Y luego te pones La Solana Ciudad Real. Pero si os fijáis, pone exportador, pero hay un detalle que vais a ver al final. Al final pone exportador de azafrán, cominos, vinos y quesos. Es decir, aunque tuvieran marca y aunque tuvieran la idea de imitar a lo que otros hacían o de innovar, pero al final el azafrán, para muchos de estos señores, era un producto más dentro de un conjunto de productos manchegos, porque el comino, el anís, los quesos, en definitiva, eran productos con que, si tenían ese espíritu comercial, así lo hacían. Entonces es muy interesante cómo también materializan con esas marcas, con estas imágenes creo que muy interesantes, con estos envases donde se nota que quieren dejar una impronta, pero al mismo tiempo, como veremos luego en muchas cabeceras de carta que voy a poner al final, son comerciantes que llevan una amalgama de productos, todos manchegos, todos de los que se sienten muy orgullosos, pero el azafrán es uno más. Sin embargo, un poco lo que ocurre en el Levante es que se especializan, ¿vale? También os tengo que decir que en Levante somos muy envidiosos, entonces esa envidia, yo siempre lo digo, jugó... Envidia sana, ¿no? Jugó un papel sano, ¿no? Toma, porque a mí me ha preguntado a veces muchos periodistas, bueno, ¿y esto cómo sucede? Pues mira, la envidia. ¿Cómo que me digo? La envidia tiene un papel sano, porque es esa frase famosa de si este pofebo, yo también pufebo. Y lo digo en el lenguaje oriundo de ahí, ¿no? Si este lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y muchas empresas han sido las escuelas de otras empresas, lo que ocurre en los pueblos pequeños. Unos son esos pioneros como empresarios y empresas y son la escuela de otros, ¿vale? Y a veces con mucha honra, porque hay gente de principio de siglo que generó otros empresarios del sector y además tienen una relación perfecta y maravillosa, ¿eh? Y luego lo que comentaba, uniendo con la ponencia de Miguel, claro, los linajes perduraban, que esas empresas tuvieran continuidad. Claro, se casaban entre ellos, lógicamente. Sí, al final un pueblo pequeño. Estaba todo inventado, pero sabían hacerlo bien. La misma antropología que sucedía en un pueblo de La Mancha, para casar o no casar, podía suceder y sucedía en un pueblo como Novelda, ¿vale? Un comerciante o una hija de un comerciante de azafrán, pues la casaban a lo mejor con un industrial del mármol o con otro comerciante del azafrán, ¿vale? Ahí tenéis cómo aprovechan también las marcas para dejar patente y aprovecharse el tirón de lo que significa España. Exposición
de Sevilla y de Valencia y de Barcelona de 1929, la internacional y la iberoamericana, ¿vale? En este sentido, tampoco pierden el origen. Están hablando que tienen casa en Minaya, ¿vale? En Albacete, pero aprovechan el tirón de un evento español para también patentizar, o sea, que en ese sentido son muy fenicios, es decir, aprovechan cualquier resquicio que les da la actualidad para saber venderse, ¿vale? En ese sentido, en el 1929 España pues sonó y vinieron muchísimos visitantes y sonó, las exposiciones son un poco cómo se ha ido modernizando muchas veces el país y cómo lo ha ido demostrando, ¿no? Por lo menos en aquella época. Y ahí es el ejemplo de que, pues por ejemplo, el mismo señor tiene la marca Casino Novelda, pues no sé qué alcance tendría, posiblemente en España, pero también tenía la marca, además te dice visitad Sevilla, la exposición iberoamericana, etc., ¿vale? ¿El primer presidente del casino? El primer presidente del casino, que es una sociedad que sociedad recreativa, se funda en 1888, el primer presidente fue ese primer señor que viajó a la India en 1883, que hasta ahora sabemos que era don Isidro Pérez Mira, comerciante de vinos y que incorpora el azafrán. Y yo siempre he dicho que el Casino Novelda tiene un estilo inglés, es un estilo de un edificio de club inglés. Y yo digo, siempre que digo, estaría por demostrar, y ojalá encontrásemos un día alguna fuente más, que se trajo algo de allí, también se trajo esa forma de cómo vivían los ingleses en la India, cómo tenían sus clubs, ¿vale? Donde, bueno, tenían además eran esas sociedades y el Casino Novelda, que podéis visitar mañana por la mañana, no porque tenéis el curso, pero la semana que viene sí, estáis invitados, vais a ver cómo es un pequeño club inglés donde, no ahora, pero sí que tiene ese aroma de ese edificio de final del 19, pues higiénico, con los salones muy bien montados, con disciplina de salones. Aquí se juega a las cartas, aquí se juega al dominó. Esto es, o sea, hoy indudablemente es una sociedad moderna, ¿vale? Pues es una sociedad moderna y modernizada y a la altura de las circunstancias de todo, ¿vale? Lo que se he nombrado antes, aquí esta es una pieza creo que fundamental del siglo XX, donde el Estado lo que hace son monografías de productos que aportan divisas a España, ¿no? que venden España por el mundo. Y entonces ahí, que está aquí el libro, están todos los países cómo actúan con el azafrán español, qué han encontrado allí, porque hacen investigaciones a través de las oficinas comerciales, todos los impedimentos, todas las vicisitudes o todo lo curioso. Y luego hay una relación de productores y exportadores por provincias de España. Es curioso como en Albacete capital en este año hay 8 o 9 exportadores y en Novelda en el mismo año hay 29. Es decir, que ya está claro que sí, aquí había exportadores, claro que sí, pero fijaros, ya esa balanza está claramente definida. Y en Valencia apenas aparecen exportadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Valencia en esa época ya están perfectamente todos enfocados con la naranja y con otros productos que han dado mucho más rentabilidad y que han estado más asociados al latifundismo y a la propiedad agraria, ¿vale? Es muy interesante y creo que es una pieza más que aporta en esa cadena de piezas que han ido investigando. Nosotros somos más del siglo XIX y del siglo XX. Verónica tiene más paciencia conmigo y con los otros siglos, porque yo soy... a mí me gusta más el siglo XX, entonces aquí el resto de trabajos que aportan del siglo XVI, XVII, XVIII, creo que es muy importante, porque al final es una suma de piezas de ese puzzle que nos ayuda a entender y a comprender, ¿vale? Y ahora paso a una serie de membretes que tenemos en el museo, donde, bueno, un poco vamos a ver la procedencia, que todas son de la zona, ¿vale? Y cómo tratan ellos el azafrán. En este caso dicen almacén de azafrán, ¿eh? Bueno, es alguien que concentra la compra, entiendo, del azafrán que se produce en la zona. Y ese señor, pues, tiene relaciones con Levante, en este caso, pues, con Vélez Rubio, pero bueno, también con Novelda. Y es gente que también se preocupa por su imagen, porque, bueno, expone en las exposiciones universales y luce alguna medalla donde... bueno, dice que esa medalla, por ejemplo, es de 1888. Es decir, que aquí también quisieron hacer ese camino y lo hicieron y mucha gente lo consiguió, pero quizás, pues bueno, por una razón o por otra, no llegaron al salto que se dio en Levante. Aquí también aparece mercado de azafrán y cereales, en Albacete también igualmente. Y estamos hablando de 1904, ¿vale? Y lo que está vendiendo en este caso es una caja de azafrán a este señor. Aquí vemos también que la flor aparece, la flor del azafrán y el otro negocio que tiene. Y también aparece una medalla de una exposición, es decir, que es gente que se preocupaba porque sus productos fueran premiados, conocidos y que les ayudaba
a ser reconocidos también, además, ¿vale? Aquí ya tenemos un cosechero de Villafranca de los Caballeros, en Toledo, Félix Reino, donde también trabaja una serie de productos. Ahí tenemos exportador de azafrán puro garantizado de La Mancha, es decir, la palabra Mancha siempre la arrastran como algo positivo, como lo que significa hoy la denominación y lo que quiere poner en valor y se está poniendo la Fundación de Denominación de Origen de La Mancha. Habla que es cosechero, sería cosechero, posiblemente compraría también cosechas a otros y también trabaja con otros productos, pues otros como la criaderos de sulfato de magnesia y además dice que tiene cereales, cominos, anís y demás frutos del país. Demás frutos del país engloba cualquier cosa que yo puedo comerciar que se produce en mi país. Los de más cercanía, pues son los cereales, los cominos y el anís, que es de aquí de la zona, pero también está dispuesto a comerciar con cualquier otro producto, ¿vale? Aquí ya vemos una cosa curiosa. Aporta una marca, dice los cosecheros toledanos, y ya dice que hace una especialidad, que es que envasa en carteritas, que es el papelito que os enseñaba antes, de 5 céntimos de peseta, a ver si alguien sabe traducírmelo a euros, 0, no sé cuántos, ahí lo dejo, y se llama la marca Cosecheros Toledanos. En definitiva también están haciendo por imitación o por contagio positivo o por envidia, no lo sabemos, ¿no? ese camino que suponía generar tu propia marca. ¿Vale? Este señor es de Quintanar de la Orden, de Toledo, y bueno, también trabaja, pues mira, desde los quesos, azafranes, anís, cominos, lanas y cereales. Almacén de coloniales, y luego era fabricante de harinas. Con una marca, y aparece en el dibujo, pues un queso, entiendo que es un queso, y unas flores de azafrán. Un poco la definición que hemos dicho antes. Son gente que concentra varios negocios de varios productos, pero que se queda en ese posicionamiento, ¿vale? Esto es una carta, por ejemplo, que manda en los años 20 a Novelda, a una empresa de Novelda. Este señor es de La Roda, Este lo que tiene es tejidos del país, tejidos del reino y azafrán puro garantizado. Y además maderas y muebles. En definitiva, era gente con poder económico, con visión comercial y que el azafrán lo incluía dentro de sus negocios. Quintiliano Maroto. Estos son también de Villafranca de los Caballeros, años 20 y lo mismo, se repite el mismo esquema, ¿no? Cosechero exportador. Sí, me queda muy poquito. Azafranes, cominos, anís, vinos, cereales y también aporta pues una imagen de su marca que entiendo que es la Marina y la Mezquita, ¿vale? El sulfato de magnesia no sé lo que es, pero me imagino que será algún producto mineral, ¿no? De la tierra, de la Mancha, que sería algún sulfato que se daría aquí en la zona porque ha aparecido en varias cartas, ¿no? Sería algún... Bueno, y luego te dice algo tan exótico como depósito de cuerdas para guitarras. Al final, ¿qué te está diciendo esto? Que vale, trabajan con cualquier cosa que les pueda dar dinero. Tienen esa mentalidad y la tienen como en Levante, como en todos los sitios, y entonces trabajan con, pero azafrán, ¿vale? Esta imagen es muy bonita, ya aporta también el modernismo, que es esa caja de ahí, de la familia Nicolau, Joaquín Nicolau, de Albacete, y sí que te dice que es compra-venta de azafranes puros garantizados de Albacete. Este parece que tiene mayor especialización, también es con el comercio con una empresa de Alicante. Y, bueno, creo que es una imagen bonita que aparece aquí, creo que de una forma muy, muy chula, donde está mezclando de nuevo la flor del azafrán, la cebolla y esas medallas que ha recibido supuestamente, o que las ha recibido en las exposiciones universales de... Y luego he querido cerrar con porque es la última, ¿no? Sí. He querido cerrar con un documento de Villarrobledo, y un poco por hacer también ese guiño a la ciudad, y que cuando lo leemos da unos mensajes creo que muy interesantes. Es un fabricante de quesos, pero que también es un comerciante de azafrán, porque la noticia va de azafranes puros garantizados. Y dice, con el fin de dejar fuera de toda competencia este producto puramente manchego, que con preferencia está solicitado en todos los mercados nacionales y extranjeros, se impone la necesidad de aconsejar a mis buenos clientes que en beneficio de sus intereses desistan de tocar o comprar en procedencias ajenas a La Mancha, por el halago del regalo o la sorpresa que encierra cada caja o paquete. Pues este objeto no dude que siempre lo pagará con más dinero de su justo valor. Está haciendo referencia a aquellas artimañas comerciales que hacían muchas veces cuando se vendía productos de consumo final, podían ser chocolates que te regalaban en un cromo y hacías un álbum, o te regalaban un vale y que al final canjeabas por un balón. Entonces, está haciendo referencia a esa Los costureros también. Sí, muchos regalos para el niño, para el padre, para la madre. Está haciendo referencia a que lo que vale es la pureza y que no os desvíen la atención en que hay un regalito
etcétera. Dice, esta casa tiene la satisfacción de poder demostrar en todo momento que sus productos son puros garantizados sin regalos de baratijas, ya que es el más valioso obsequio, es la pureza de los productos. Me parece un gran defensor de la pureza, pero también te está diciendo, por otro lado, que hay un modelo de éxito que de una forma comercial, también sana y sin ninguna otra intención, pudieron llegar a un público finalista mucho mayor, más amplio. Bueno, es que hoy, si oímos un anuncio, están vendiéndonos algo diferente al producto, ¿no? Están dando algo más diferente. Y creo que es muy curioso, porque eso también demuestra que hay una defensa del producto, del origen, de la pureza, pero también hay una contraprestación de que hay un modelo hay un modelo al otro lado que ellos no hacen, que ha triunfado, ¿vale? Que es un poco el que hemos contado en Levante, ¿vale? Y eso era un poco lo que queríamos contaros. Y daros las gracias a la Denominación de Origen de La Mancha, a la Fundación y a todos los que han intervenido, porque seguimos aprendiendo y seguimos investigando. Hay una historia por contar, hay una historia por formar, como ha dicho Paco antes, y creo que la Denominación de Origen, la Fundación, preocupándose y ocupándose del presente y del futuro que garantiza que un producto así tenga el camino que se debe y tenga el reconocimiento que se debe, también está haciendo historia con estas jornadas e intentando difundir pues eso que pone ahí. La pureza del producto y la garantía de que es un producto que además tiene muchos valores en su contexto, como os ha contado también Lucas, y que sigamos aprendiendo y disfrutándolo todo. Muchas gracias. Mujer la India, ese puntito es azafrán. Entonces tenía una comercialización para actos religiosos, pero también existía para la cocina, para... Te lo voy a leer lo que dicen en 1916, ¿vale? Y así no, esto es negro sobre blanco, ¿no? Como se suele decir. La India británica, ¿vale? Está describiendo todos los países, los usos, los problemas, ¿vale? Dice, de toda la India inglesa se cultiva el azafrán solamente en la región de Kashmir, ¿vale? Él hace referencia a Kashmir como hace referencia a Pithiviers en Francia o a L'Aquila en Italia. Dice, calculándose la producción media anual en unas 2.000 libras de azafrán, dice, malo y sin aroma, ¿vale? Pero preferido por los indígenas para las ceremonias religiosas. Ya le está dando una pista, ¿vale? Dice, el resto de azafrán consumido en la India se importa por vapores ingleses, franceses y alemanes, como productos de esos países, lo cual es absolutamente falso. Y dice, pues casi la totalidad de la importación procede de España, ¿vale? Y hay una frase por aquí más adelante, que la he leído en el libro, que dice que es muy necesario que haya una compañía española que haga esos viajes a la India, porque al final, por las estadísticas de los puertos, el azafrán no entraba en barcos con bandera española, entraba en barcos con bandera inglesa, quien era quien tenían el dominio del canal de Suez, y los franceses o italianos o alemanes. Siendo un producto español, en esas estadísticas aparecía como un producto no español, y aquí lo están diciendo, aquí es el Ministerio Ministerio de Comercio Exterior sería hoy en día, ¿no? Que está diciendo, oye, aquí están pegando nada con queso. Es decir, está entrando el producto que es de España, pero aparece en las estadísticas como italiano, como francés, como inglés, ¿vale? Dice que importan 65.000 libras. O sea, un mercado importantísimo, ¿vale? Un valor aproximado, esto es año, ¿eh? Un valor aproximado de 1 millón de rupias, ¿vale? Lo que vale a 2 millones y pico de pesetas, ¿vale? Se vende el azafrán en libras castellanas. Lo está diciendo, estas cajas son de libra, pero de la libra de aquí, la libra castellana, la libra vuestra, la de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y luego te dice que te habla de diferentes precios y calidades y dice, los indios, habla aquí, los indios, acostumbran a poner el azafrán en vasijas con agua y cuando el líquido ha tomado el color amarillo rojizo propio de este filamento, bautizan sus dioses con gran respeto. En definitiva, el azafrán en la India tenía un gran componente de uso ritual, que lo utilizaban en cualquier rito que hacían de demostración a sus dioses. Valía en una boda como cualquier rezo, ¿eh? Y yo he estado en la India un par de veces y la verdad que he llevado y he regalado azafrán de La Mancha a proveedores míos, en este caso. Son de La Mancha, de La Mancha, de La Mancha. Y en sus cajitas, y te lo puedo asegurar, a proveedores míos, que yo no me dedico a este negocio, más bien a otro paralelo en Novelda, que es la piedra natural, y importamos piedras de allí, y te digo que es el mejor regalo que le puedes hacer a una persona de la India. Es el mejor regalo que le puedes hacer, azafrán español, de verdad, y lo digo de corazón porque lo he vivido, ¿eh? Y hablo de regalárselo a un taxista que ha estado acompañándonos una semana, como a un proveedor que te lleva a cenar a un restaurante de categoría como quieren hacer, y le das tus 2 cajitas o 3 cajitas de azafrán y quedas, vamos, no le puedes llevar otra cosa mejor. Eso lo he vivido yo en mi propia experiencia.
En este libro habla de muchos usos y de muchas cifras, pero es muy interesante porque no es un libro que hable con cifras, sino que dice usos y nombra cosas que suceden en cada país. Y lo hace el Ministerio con esa visión de decir, bueno, el azafrán es un gran producto para España y que trae un montón de divisas. Entonces está animando a que muchos productores, porque luego es curioso cómo clasifica por provincias y por pueblos a los productores españoles. Entonces te está diciendo te dice la C cosechero, la E exportador y la com comisionista. Es decir, te clasifica hasta ese nivel. Entonces te está dando mucha información de pueblo a pueblo, de Albacete. Aquí os puedo leer los pueblos. En Albacete estaban todos los exportadores en la calle Rosario, la calle San Antonio. Son dos calles muy tradicionales de los cuartos de azafrán o tal. Y aquí están los nombres, pero con nombres y apellidos. Francisco Salas, Joaquín Palomares, Alfonso Rubio, Ramírez y compañía, Viuda de Castillo, Roldán y Rubio. Está animando, está poniendo una información para países, porque este libro se mandó luego a muchas oficinas de comercio exterior, o como se llamaban en su momento, españolas, donde al final era una forma de poner en valor. Solo podía viajar la información así, no había nada de lo que hoy tenemos, que puede ser un email que en un segundo está a miles de kilómetros. Solo podía viajar así. Y creo que le dan un empaque interesante, porque además creo que le dan categoría al producto y al libro, ¿vale? Esos son los cuadros que decía que no quería poner en blanco y negro porque los tengo que ir allí a fotografiarlos, para que os hagáis una idea. Ese lo tenemos nosotros, el cuadro litográfico. Y aquí ellos ya están hablando que hay un meollo que se está cociendo alrededor de la lonja del azafrán con destino, ¿no? Ese azafrán para a qué otros destinos de otras ciudades españolas va destinado, pero realmente no se explican para qué usos exactamente. Pero los usos que yo he leído en algún libro del azafrán, creo que es de Rodríguez Nuevo, hay un libro de 1905, lo tratan como planta industrial, lo definen como algo para usar culinariamente, algo de temas de salud y luego sobre todo también para el tema de teñidos, para la industria textil. Por la experiencia de mi padre, que era el que viajaba al extranjero, comprobó que en Arabia Saudí la gente pudiente lo usaban como aquí cuando tiramos el arroz en las bodas. Hacían como un manto a la salida del templo y los contrayentes pasaban por encima como símbolo de prosperidad para ese matrimonio. Y luego la gente pobre recogía el azafrán que había pasado por encima de los novios. Entonces mi padre le preguntó al cliente, oiga, ¿y cómo hacen esto con esta especia tan cara? Y dice, mira, es que eso es gente muy pudiente y eso es prosperidad para ellos. Entonces, luego mi padre se dio cuenta de que aquí en España, por lo menos, tiramos arroz. Y dice, bueno, el arroz se come. No es el mismo valor, pero en realidad lo mismo. Estamos tirando algo que a la gente luego se lo va a comer. Entonces, ahí está una de las grandes cosas que se ve cuando uno sale fuera de su cultura. Luego también había gente que lo usaba como incienso. También la gente muy pudiente lo quemaba, porque el azafrán desprende un olor que hay gente que le gusta. Es como el sabor, no a todos nos puede gustar a lo mejor ese sabor tan amargo. Entonces la gente lo usaba también como incienso. Solamente he querido aportar este pequeño dato de los viajes que hacía mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.